¿Qué tal? Bienvenidos a la tercera parte del minicurso de Balanced Scorecard. En esta ocasión vamos a hablar de la aplicación, los KPIs y un proceso simple de implementación de esta metodología. Así que vámonos directamente a lo que es el enfoque de aplicación. Esto ya lo habíamos visto en los videos anteriores de esta miniserie. El mapa estratégico o el mapeo estratégico en el Balanced Scorecard. Recuerda que, como lo habíamos platicado, la forma como se debe de desarrollar el mapa estratégico es partiendo de los objetivos financieros que tiene la organización y yéndonos a cada uno de los niveles hasta llegar con lo que tenemos que trabajar con el personal. Pero, como te irás dando cuenta en las siguientes diapositivas y en algunos de los videos que todavía vamos a tener sobre esta serie, la forma de darle seguimiento, la forma de verificar si está funcionando este mapeo estratégico es empleándolo al revés. Es decir, trabajando desde la gente, verificando que funcionen los procesos, que nuestros clientes estén satisfechos y al final de los periodos, sean cuales fueren, trimestrales, semestrales, anuales, ver si estamos teniendo el resultado financiero que nos planteamos desde un inicio. Este sería el esquema del Balance Scorecard en toda su dimensión. Una vez que nosotros tenemos el mapa estratégico como te lo estamos mostrando a la izquierda, vamos a traducirlo en un tablero de control, donde vamos a plantear objetivos estratégicos, indicadores de desempeño e iniciativas estratégicas, en ese orden. Si hablamos de los objetivos, lo que vamos a hacer es plantear por lo menos uno, y aquí depende muchísimo de hasta dónde quieres llevar el desarrollo o la aplicación de la metodología, por lo menos un objetivo financiero, un objetivo enfocado a los clientes, un objetivo de procesos y un objetivo de desarrollo. Si hablamos de indicadores de desempeño, para cada objetivo debemos de establecer un cierto número de indicadores. En este ejemplo yo te estoy mostrando que pueden ser 2 indicadores por cada uno de los objetivos. Pero también lo que aquí te muestro es que tienes que identificar para cada indicador quién es el responsable de llevarlo a cabo, la frecuencia de medición, el rango permitido, los criterios de aceptación para el resultado de ese indicador y cuál es el resultado del periodo que estás midiendo. No te preocupes, en las diapositivas siguientes te voy a mostrar un ejemplo. Pero una vez que ya tienes hechos todos los indicadores, puedes pasar a definir las iniciativas estratégicas. Y básicamente las iniciativas tienes que hacerlas para cada uno de los objetivos o indicadores. ¿Y qué es una iniciativa? Es de forma específica lo que vas a hacer para cumplir con ese objetivo o con ese indicador. Ya es tu acción, es lo que vas a realizar. Recuerda que cuando estamos hablando de objetivos estratégicos, lo que nosotros siempre te recomendamos es que lo que desarrolles cumplan con los criterios SMART. No nos vamos a detener a ver esta parte, ya que existen varios ejemplos en el canal de cómo desarrollar objetivos que cumplan los criterios SMART. Te vamos a poner algunos enlaces para que en una oportunidad que tengas lo puedas analizar, pero deben de cumplir estos criterios. Regresando a lo que es nuestro esquema del Balance Scorecard, ya tenemos el mapa estratégico y tenemos nuestro tablero de control con objetivos, indicadores y las iniciativas. En la parte de abajo tú puedes ver un ejemplo de cómo sería una redacción. Yo tengo un objetivo el cual es mejorar la satisfacción de los clientes en un 20% antes de octubre de 2016. Para nosotros esto cumple con los criterios SMART. Tenemos 2 indicadores, tenemos cuánto es la mejora que tenemos o que queremos tener, los rangos o criterios, y esto es lo que nos va a ayudar a establecer qué sucede si no alcanzo específicamente el número que yo quiero de mis indicadores, qué departamento o qué persona es el responsable, cuál sería su periodo de medición, y las iniciativas, en este caso específico, para mejorar la satisfacción de los clientes. Una iniciativa es optimizar las rutas de distribución. Yo puedo tener aquí 2, 3, 5 iniciativas que apliquen exclusivamente a un objetivo. Lo importante es que yo pueda asegurarme que se hacen esas actividades. No se trata de hacer una lluvia de ideas y para que se quede algo impresionante o muy bonito. Lo que yo ponga como iniciativa tengo que asegurarme que se realiza. Pero como puedes darte cuenta, desde el punto de vista de la metodología, cada iniciativa que yo ponga, hay una manera de asegurarme si está influyendo o no en el objetivo, y eso es a través de los indicadores. Ahora bien,
Todo esto de los indicadores de desempeño, pues tienen otra forma de llamarles que es muy común y que se conoce en todo el mundo, que es el KPI. Y estas siglas en inglés significan indicadores claves de desempeño. No vamos a ahondar muchísimo en esto porque realmente lo único que queríamos mostrarte es a qué se le debe su nombre. Pero los KPIs es lo que hemos estado trabajando a lo largo de este video y de los otros videos que te comentaba que tenemos como muestra en el canal. Lo importante es que para que tú le puedas llamar KPI a un indicador es porque realmente cumple ese criterio de que es un indicador clave. Y esto te lo menciono porque tú puedes tener en tu empresa decenas, si no es que cientos de indicadores. Pero en vez de desgastarte y emplear muchísima energía tratando de validar o de cuidar o dar seguimiento a todos ellos, sobre todo si no tienes un sistema administrativo automatizado, lo que yo te recomiendo es que identifiques aquellos indicadores que realmente te van a proporcionar el mayor impacto a tu organización. Y para eso la metodología del Balance Scorecard te puede ayudar, ya que vas a escoger aquellos indicadores que cumplan con los criterios del mapa estratégico. Es decir, que si llegas a cada uno de los diferentes niveles dándole seguimiento a esos indicadores, vas a lograr tus metas financieras de una forma más rápida y más confiable. Este es un ejemplo de lo que podría ser un tablero de control, que ya sea el scorecard más el dashboard, o es tal cual el tablero. Y lo que puedes ver aquí en la primera columna es cada una de las perspectivas, partiendo desde la financiera, siempre la financiera va arriba, llegando a clientes, procesos y capacidad de aprendizaje. Después nos vamos hacia los objetivos, los indicadores, todo lo que es el tablero que tiene que ver con los indicadores, con la unidad de medida, a dónde queremos llegar, la frecuencia de medición. Como puedes ver aquí estamos dándote un ejemplo diferente de cómo puedes poner los criterios en un rango tipo semáforo donde pones cuál es tu medición óptima, tu medición que es tolerable y cuál es deficiente, cuál es el resultado de la medición del periodo y quién es el responsable. En este caso no todos los objetivos cumplen al 100% los criterios SMART, pero lo que yo quiero mostrarte es el formato en el cual tú puedes poner toda la información que has desarrollado con la guía que te hemos proporcionado, de tal forma que lo tengas en un solo vistazo y que sea más sencillo para ti darle seguimiento. Otra cosa que quiero que analices es que no es necesario que sea la misma cantidad de objetivos para cada una de las perspectivas. Como puedes ver, tenemos dos objetivos para la perspectiva financiera, uno solo para los clientes y después 3 para procesos y 2 para el personal. Ahora bien, ¿cómo vas a implementar el Balance Scorecard? Y recordándote que este es un video a nivel básico, pues vamos a ver también de manera muy sencilla 3 pasos claves para poderlo implementar. Básicamente estamos hablando de que tienes que hacer una planeación estratégica, ponerla en marcha y después hacer una evaluación y mejoramiento continuo. Si hablamos de planeación estratégica, y eso lo puedes ver en el primer video de esta serie, pues tenemos que ver cómo está desarrollada la misión, el análisis del ambiente o el FODA, cuáles son los principios por los cuales se guía la empresa, cuál es su visión, los objetivos estratégicos, que esto tiene que ver ya con aterrizar parte de lo que es el mapa estratégico. La puesta en marcha, una vez que hiciste la planeación estratégica, se refiere a que tienes que capacitar al equipo de trabajo y puedes utilizar estos videos para poder empezar a hacer eso. Tienes que desarrollar los objetivos e indicadores de gestión. Recuerda que una cosa son los objetivos estratégicos, pero los indicadores de gestión son los que realizas para ver cómo vas a darle seguimiento a tus procesos. Tienes que asignar responsabilidades, definir metas y tienes que alinearlo con las 4 dimensiones. Básicamente es comenzar a desarrollar tu tablero de control. A eso se refiere la puesta en marcha. Y el seguimiento es relativamente sencillo, pero en Latinoamérica nos cuesta muchísimo trabajo esto. Y aquí hablamos de las reuniones de análisis estratégicos y un programa de evaluación de desempeño. ¿Y a qué nos referimos con esto de forma resumida? A que el tablero que estás desarrollando lo puedas revisar constantemente y verificar que realmente las mediciones se están haciendo como se acordaron y que ese tablero se está actualizando mínimo de forma mensual. Puedes pasarte horas viendo videos y tratando de aterrizar un tablero que te quede muy bonito y perfecto, pero si no le das seguimiento no te va a servir de nada. Esa es la parte clave para realmente implementar el Balance Scorecard. Pues bien, espero que este video te haya gustado. Por favor, dale me gusta, si así fue. Compártelo con aquellas personas que creas que les puede interesar.
Fue una manera muy breve de mostrar cómo se puede hacer la implementación, que realmente los pasos son sencillos, pero creemos que esto te puede servir como una base para poderlo realizar. Si este tema del Balance Scorecard y de la planeación estratégica te gusta, por favor déjanos tus comentarios, porque vamos a seguir subiendo videos sobre este tema en el canal. Que estés muy bien, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.